Comenzamos nuestra pauta de este martes 16 de junio, saludando aquí en el estudio Iván Núñez. ¿Cómo estás, Iván? Bien, Nina, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues. ¿Y cómo estás, Claudia Álamo, a la distancia? A la distancia, muy bien. Oye, soñé contigo, Iván Núñez. Ah, no. ¿Se puede contar el sueño, no? Sepa. ¿Qué cosa? ¿Se puede contar? No lo tengo así como súper claro, pero como que te veía andando en la moto, soñé contigo. En moto. Pero es que yo circulo en moto frecuentemente. Sí, Ya, sé, pero por ¿qué eso, decía el pero sueño como para cerrarlo? No, nada. Yo creo que los sueños nos están diciendo muchas cosas. Nuestro inconsciente está muy perdido. Ya, pero soñé está con muy Iván fome que Núñez. soñemos y andemos en moto y no pase nada. No Fome sé, sueño. Apareciste Bueno, pero por ahí. apareció. Aparecí, Apareciste como un en mi Ghost sueño. Rider. Sí, exacto. Apareciste en una moto rajada negra. nada Ah, más. viste, ya. Ah. Ese es un sueño que dice que tienes que manejar un poquito más con cuidado. Listo. Yo hago la interpretación del sueño. Una cosa muy maternal la tuya. Así como, Sí, cuídese, mijito, ya que anda en moto. Sí, pues. Oiga, por cierto que sí. Saludamos también a mi compañero Mauricio Hoffman. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Pues yo los saludo a ustedes. ¿Qué tal, Claudia, Iván? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo Mauricio. estás? Chiquillo, yo creo que, a ver, Claudia, yo te quiero dar la palabra a ti para que nos cuentes acerca de esta propuesta que se conoció en la tarde de ayer de espacio público respecto de la idea de que, en el fondo, la única forma de cambiar radicalmente la situación actual de la región metropolitana es con una hibernación total. ¿De qué estamos hablando, Claudia? A ver, la palabra que probablemente nos ha golpeado es la palabra hibernación, y que dice además que en el fondo lo que ellos postulan es que tenemos que entrar y ser una ciudad dormida. Pero lo que plantea espacio público, dado el dramatismo, la velocidad y la magnitud de los contagios que estamos teniendo, dice, ¿saben qué? Acá lo que nos queda por este dramatismo es frenar la ciudad, hibernar. Eso es un poco, ¿no? Y parar. Pero ellos lo que están diciendo tiene que ver con una medida radical, porque lo que tenemos es que, aún triplicando la capacidad de testeo, ¿no es cierto?, dicen ellos, se va a poder alcanzar una trazabilidad razonable. En el fondo, lo que dicen ellos, hay que endurecer la cuarentena e incluso adelantar el toque de queda en región metropolitana. O sea, en el fondo lo que ellos están planteando en espacio público, que digámoslo, ha sido un referente como centro de estudios muy importante para ir cotejando las cifras oficiales, es como acá tenemos que hacer un frenazo mayor. Si esto fuera, es un ajuste de cinturón mayor y todos encerrados, porque así como vamos, las cifras pueden ser dramáticas. Eso es lo que plantea el informe de ayer por la tarde de espacio público. ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo contigo, Claudia, y yo creo que lo que plantea espacio público en el fondo es hagamos una cuarentena en serio. Porque yo, me carga el concepto, pero yo creo que la cuarentena en la región metropolitana se ha hecho con cariño, Cínica, a la chilena. como dice Mauricio. ¿Cierto, Mauricio? Cínica. Mira, yo creo que se ha hecho a la chilena, que es como tú decís, echa la ley, echa la trampa. Porque tenemos 100.000 personas que han sido detenidas. Entonces, hay gente que dice, es que tienen que ir toda la cárcel. Y vas a terminar con 100.000 presos por coronavirus. Es una locura, o sea, porque sería condenar a 100 personas a potencialmente ser fuente de contagio, contagiar al resto. Pero hay 100.000 personas detenidas por infringir las cuarentenas. Entonces, yo creo que cuando Espacio Público plantea este concepto, yo ayer se lo preguntaba al doctor Ugarte en las noticias, hablábamos de la cuarentena y el concepto de la hibernación. Yo creo que él se refieren ellos a hacer una cuarentena como cuando uno veía las imágenes después de los momentos más duros que vivió Italia, por ejemplo, de la Plaza San Marco, donde no había ni palomas, algunas calles de Nueva York al principio donde realmente estaban vacías, Wuhan, en principio, que ya sabemos, forzosamente con otros métodos, o Corea del Sur, donde tú veías calles desiertas. Aquí la verdad es que, mira, en la mañana nosotros, Mirna, que estamos viniendo, yo me encontré nuevamente con tacos acá en el Oroño. No, sí, es muy... Pero tacos. Pero sí... Por eso digo, tacos en cuarentena. Entonces, cuando uno ve datos, por ejemplo, en todo este tiempo de cuarentena cínica o a la chilena, como tú quieras decirle, en la región metropolitana, donde 8 comunas de la región metropolitana concentran 1/3 de los muertos del país, en 8 comunas, se ha logrado reducir la movilidad en no más de un 30%. O sea, el 70% de la gente se sigue moviendo. Y eso no lo dice una encuesta, sino que lo dicen los teléfonos celulares. Con los celulares, con su sistema de GPS, van viendo a la gente cómo se va avanzando. El celular no tiene patitas, lo lleva a la persona que no va cumpliendo las cuarentenas. En Valparaíso, yo sé que están recién partiendo la cuarentena, pero se logró reducir la movilidad en un 65%. Sí, no, ayer, qué envidia ver ayer el puerto así. Tú veías el puerto vacío y veías algunas imágenes. Había una persona que levantaba unas imágenes de frente del Casino Viña del Mar, donde está el Capducal, en esa avenida. Y había un plano largo con el celular donde no se veía un alma en las calles en Viña.
Y eso no lo hemos logrado hacer en Santiago. Eso no lo hemos logrado hacer en la región metropolitana. ¿Y por qué hablamos de la región metropolitana? Porque más del 80% de los casos están aquí y en 8 comunas están un tercio de los muertos. Entonces, cuando habla espacio público de la hibernación, yo creo que quieren decir, ¿saben qué? Hagamos la cuarentena en serio, porque si no vamos a estar 3 meses con cuarentenas a media. Que no está resolviendo ni el tema sanitario, porque no lo está resolviendo, ni el tema económico. Entonces, ¿qué es preferible? Cierran la ciudad en serio y que salga a trabajar la gente que realmente tenga que trabajar. Y más aún ahora con ingreso familiar de emergencia, que después vamos a hacer la bajada de todas maneras. Hay gente que tiene gastadas las patas de los perros de sacarlos a pasear. Si esa cuestión es una locura. Si tú no puedes, en grupos familiares de 5 personas, van al supermercado uno cada día. Entonces, yo lo que creo que plantea espacio público es, ¿sabe qué? A lo mejor es más conveniente tener 15 días o 3 semanas de cuarentena real, o vamos a estar 2 meses más con cuarentenas a media, con días con más de 200 muertos y casi 7.000 contagios, sin solucionar el tema sanitario ni el tema económico. Claudia, solo para añadir algo, sí, por favor. Iván, perdona Mauricio que te hemos tenido ahí calladito, pero que también lo que dice espacio público tiene que ver con el sistema hospitalario. Ellos dicen que el sistema hospitalario no aguanta otro mes con estos niveles de contagio. Es que no lo aguanta. Y que el país, dice, esta frase es tremenda, dice, el país no puede resignarse a la alta mortalidad que traen apareados. El costo es demasiado grande. Está diciendo en el fondo, sí, hagamos una cuarentena en serio, pero sobre todo porque el sistema hospitalario, así como estamos, no aguanta. Y la cantidad de las proyecciones, yo no las voy a dar porque me parece irresponsable, porque hay mucha metodología, pero la proyección de muertes que se está dando en Chile, o sea, ojo, Chile hoy día estamos... ¿Qué ven en Europa de nosotros? Un poco lo que nosotros vimos de ellos en marzo. Hay gente en Italia que te dice, mentira que ustedes están viviendo lo que vivimos nosotros. Y la OMS nos puso ayer, dijo, ojo, no es solamente Brasil el país que está desbordado, Chile también. Bueno, Mauricio, tú lo vienes, porque Mauricio se ha dedicado también a estudiar esto, producto de que estás haciendo algunos reportes diarios, donde estás reuniendo también la información internacional, y tú lo vienes diciendo hace mucho rato, Mauricio. Sí, la verdad es que creo que el tema de la hibernación total, a mí en lo personal me cuesta concebirlo, me parece que es inconcebible en Chile. De partida porque tiene que haber abastecimiento básico, tiene que haber alimentación para millones de personas confinadas, y el solo suministro del abastecimiento básico supone que tienes que tener funcionando una maquinaria gigantesca, industrial, agroalimentaria, de procesamiento de alimentos, de distribución, de preservación, de distribución, de transportes, de logística, de reparto, que finalmente implica tener de todos modos a millones de personas trabajando y funcionando. Si no, no funciona. Pensemos, por ejemplo, en la gran solución cuando se dice que hay que tener cuarentena total, pero permitir a las familias que puedan alimentarse, porque se quedaron sin ingreso y dejan de trabajar y no tienen ingreso. Entonces, suministrémosles un ingreso familiar de emergencia. Bueno, ¿qué supone el IFE, el ingreso familiar de emergencia? Justamente darle la plata a la gente para que salga a abastecerse. De manera que finalmente el ingreso familiar de emergencia lo que hace es darle a la gente más posibilidades para salir. Mauricio. Porque tiene que comprar los alimentos o suministros básicos. Pero por eso yo solo hacía, y cuando Claudia planteaba este tema, yo hacía la salvedad de que yo creo que cuando Espacio Público apunta a una hibernación, apunta a hacer una cuarentena en serio, porque evidentemente no ha habido país en el mundo donde se haga un lockdown completo, o sea, porque evidentemente alguien da la luz, alguien lleva el agua, alguien lleva los remedios a la farmacia, los productos básicos a los supermercados, y de ahí una cadena de distribución, eso es obvio, o sea, no existe país en el mundo donde todo el mundo esté encerrado en sus casas y no haya presidente, no haya ministro, no haya medio de comunicación, no haya farmacia, no haya benzina, no haya nada, o sea, los servicios básicos esenciales. Lo que pasa es que nosotros tenemos una laxitud. Primero en la cantidad de permisos, Mauricio, porque 2 permisos por semana para ir al supermercado, 2 permisos por semana para ir a la farmacia, 1 permiso para ir a pasear diario las mascotas, 2 permisos para ir a pasear para ir a visitar familiares. Tú vas sumando 20, 30 permisos que cada persona puede tener el día. Y yo, ya que tú estás viendo el mundo de las cifras, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Worldometers, que es uno de los referentes, el otro es la Johns Hopkins, y tú ves, Chile está en el lugar 12 en el volumen total, no por habitantes, sino que en la cantidad total de contagios. Y si tú ves los países que están arriba de nosotros, Chile es un país pequeño, que tenemos 19 millones de habitantes. Todos los otros países son países como, por ejemplo, la India, que tiene 1.300, casi 1.400 millones de habitantes, como Estados Unidos, que tiene 330 millones de habitantes, como los que están arribita de nosotros.
Irán, Alemania y Turquía son países que tienen más de 80 millones de habitantes cada uno. El único país que está metido entre los 12 que tiene más cantidad bruta total de contagios y que tiene menos de 20 millones de habitantes es Chile. Entonces, lo que yo digo es que cuando Espacio Público apunta a la hibernación, no apunta a que estén los 7 o 8 millones de habitantes que somos en la región metropolitana encerrados en sus casas porque alguien tiene que ir a abastecer, eso es obvio. Pero que no le gaste para decirlo. Para el ejemplo, sé que hay gente que no ha paseado nunca un perro y se lo lleva paseando los perros. Entonces yo creo que apunta a hacer una cuarentena en serio, donde tú no veas tacos en las calles, donde tú no veas esta cantidad de delivery para todo, donde tú no tengas la posibilidad de que si tienes 4 personas en un grupo familiar salgan 12 veces en la semana al supermercado y la farmacia. Yo creo que por ahí va con hacer una cuarentena en serio. Oye, quizás lo podemos dejar planteado para el próximo bloque, pero a esto se suma que nosotros estamos viendo una curva peligrosísima, pero si empezamos a ver las noticias que están empezando a llegar hoy de China, hoy de Beijing, hoy respecto de Irán, el tema de los rebrotes empieza a ser una preocupación brutal, porque incluso los científicos hablan de que el rebrote que hay hoy día en Beijing podría ser incluso peor que el que vimos en Wuhan. Es decir, hoy día en Nueva Zelanda, que ha sido como el estandarte, hay 2 casos de 2 personas que llegaron de Gran Bretaña. Entonces, digo, tratemos de ver que tenemos la posibilidad, lo he dicho otras veces, de mirar el futuro, comillas, con 2 semanas de anticipación y ver que aquí tenemos que frenar la curva porque además nos exponemos a un rebrote que está pasando ya en Europa, en China, en Irán, que fueron los países primeros que tuvo este rebrote. Entonces, este virus, lo dicen varios científicos europeos, es un virus que está circulando y que dicen que puede ser más fuerte que el de la primera, digamos, etapa. Sí, Claudia, tú tienes ahí una información que yo creo que es importante darla. ¿Qué está pasando con los salmones? Bueno, ayer pasó pasó en China, que en un mercado en Beijing, lo busco, pues en Pekín o en Beijing, que tuvimos que Pekín. En Pekín. En la tabla de cortar, descubrir en un mercado, en Beijing, aquí lo tengo, en Beijing. Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Ahí me entró la duda. Sí, acuérdate que ellos cambiaron la denominación de la cosa, pero Claro. Beijing es Pekín. Muy bien. Y a un mercado de Beijing se detectó la presencia de un virus en una tabla de picar de un vendedor de salmón, ¿ok? ¿Qué hizo China? Y lo pueden ver seguir hoy día en un hilo que hace una periodista española que vive allá, es que están retirando todos los salmones de los supermercados. La Asociación de la Industria del Salmón de Chile, que entiendo que el salmón debe ser la 4ª o 5ª, y probablemente Mauricio me ayuda, de matriz exportadora en Chile, es muy importante, y la Asociación de la Industria de Salmones ayer descartó esta especulación y dicho que hasta ahora nadie ha hablado de que este virus se pueda reproducir en peces, sobre todo además en peces como el salmón, porque tiene una bioseguridad como mayor, digamos, que un pez salvaje, pero esto abre claramente una conversación distinta. Es una reportera de la televisión española justamente que esta mañana reporta que en los supermercados que trabajan con productos importados han retirado el salmón. Pero los científicos chinos dicen que no se puede confirmar, ojo, que el coronavirus llegase en carne o pescado importado o congelado. Mira, lo quiero dejar inmediatamente, digamos, a disposición de ustedes, una información que, déjenme decirles de inmediato cuál es la fuente. Esto es el Centro de Control de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos. ¿De qué estoy hablando? Oficializó la evidencia científica que ha emergido respecto de la transmisión del virus. Me parece muy importante lo siguiente. 1, muy bajo riesgo de transmisión desde las superficies. Nosotros cuando decimos, claro, es verdad que hay que limpiar, obviamente, yo digo que si usted va a la feria, va al supermercado, sí, haga de todas maneras el trabajo preventivo de limpiar con agua con cloro los productos, pero se evidencia que hay un muy bajo riesgo ahí. Segundo, muy bajo riesgo de actividades al aire libre. Cuando tantas veces hemos dicho tú y yo, Mauricio, ¿sí? Esto de salir a trotar. Claro que se puede salir a trotar, por supuesto. Y qué bueno que se pueda, ojalá se pudiera hacer para que menos gente estuviera con el estrés que supone naturalmente estar encerrado. 3, riesgo muy alto de reuniones en espacios cerrados, como las oficinas, los lugares para servicios religiosos, los cines o los teatros. Eso se sigue confirmando. Así que me parece que estos 3 datos que les doy tienen que estar puestos ahí, y por eso que todavía señalamos que la cuarentena total para un
para un país como el nuestro, en que nos cuesta seguir las normas y las instrucciones, por las razones que sea, a estas alturas, evidentemente que hoy día sigue siendo el camino. Porque si hoy día levantáramos la cuarentena total en la capital, yo me pregunto qué pasaría. O sea, mi sensación es que estaríamos peor. O sea, si ya estamos mal como estamos, estaríamos peor. Esa es mi sensación, y por eso que creo que la propuesta de hibernación que plantea Espacio Público no es tan descabellada, al contrario. Y Espacio Público, la verdad sea dicha, ha sido la voz más sensata y yo diría que la voz más preclara de lo que ha sido la evolución de esta pandemia en nuestro país. Lo dejo como planteado para que se entienda, digamos, de qué estamos hablando. Mauricio. Yo no quiero imaginarme lo que pasaría si hubiera una cosa como esa, porque no, bueno, es que insisto, estoy bien pegado tal vez con esa visión, pero me parece inconcebible. Ahora hay hay un dato, por ejemplo, con esta cuarentena extraña que hemos tenido, que ha significado muchas cosas peores que sin cuarentena. Tal vez por eso es que ha sido un completo fracaso, y lejos siquiera de amainar, si no te digo que se haya eliminado el virus, pero ni siquiera es que se haya morigerado la tasa de contagio, al contrario, se ha acelerado. Es decir, en cuarentena se ha acelerado más que cuando estábamos con las cuarentenas dinámicas. Y uno ve Perú, y Perú tiene un desastre, aunque el de Chile proporcionalmente en población es peor. Pero en Perú es un desastre también, y llevan una cuarentena mucho más estricta que la nuestra, que también ha sido violada por todos lados porque hay mucha pobreza. Si no, se puede encerrar a la gente. Claro, en Perú tienes casi Argentina, 2/3 de los trabajadores informales, a diferencia en Chile que es un tercio. Claro, por eso te digo, es mucho peor la situación socioeconómica de ellos, y aún así la nuestra en términos sanitarios es mucho peor proporcionalmente que la de los peruanos. Y en Argentina, que están a unas tasas muy inferiores, tienen una curva que viene subiendo exponencialmente con la cuarentena, que ellos se jactan de que es la más larga del mundo y también una de las más severas. ¿Qué tenemos en Chile? Que la cuarentena, por ejemplo, ha supuesto disminuir la frecuencia de trenes. O sea, todo al revés, porque cuando disminuye la frecuencia aumenta la cantidad de pasajeros que se van aglomerando en los andenes y después adentro de los vagones. Se ha disminuido incluso la presencia de buses de superficie. También, pues, buses más llenos. Se restringe el funcionamiento de oficinas públicas, servicios, se dice, mire, recurra a la atención online, Chile atiende. La gente no puede hacer eso porque no tiene internet. Van a las oficinas y se aglomera más que cuando no había cuarentena, porque está todo funcionando a medias. Supermercados, restricciones porque no pueden entrar más de 50 por sala de ventas. Se pone y se arma la cola afuera. Más aglomeración que la que había adentro si entraran todos juntos. Yo no entiendo nada. Chiquillos, nos tenemos que ir a un corte. Les quiero proponer un tema para el regreso. Tenemos toda una discusión, y lo tuvimos hoy día en la mañana, una conversación más bien con la ministra del Trabajo, María José Saldívar, para entender cómo aplica el ingreso familiar de emergencia. Ella nos señalaba que cuando se habla de vulnerabilidad del 80%, no estamos hablando necesariamente solo de los más pobres. Estamos hablando de los que caen en vulnerabilidad porque dejan de percibir ingresos. Pero en redes sociales ya algunos señalaban, por ejemplo, que basta estar en una ISAPRE y aunque no recibas ni uno, ya no vas a recibir el ingreso familiar de emergencia. Queremos entender esto, vamos a estar conversándolo ahora, pero saludamos, ¿te parece, Mauricio, a nuestros